Señoras, señores, el ateísmo se ha difundido enormemente en nuestra sociedad de una manera alarmante. Y algunos de los ateos, para justificar su postura, dicen que el hombre moderno, el hombre científico, tiene que ser ateo, porque la ciencia y la fe son incompatibles. Esto es falso. Esto es falso. Aunque los medios de comunicación nos lo repitan a todas horas y engañen a la gente que se lo ha creído, es técnica marxista. Miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Creo que es frase de Lenin. Lenin creo que dijo, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Y estamos hartos de oír por los medios de comunicación que la ciencia se opone a la fe. Esto es falso. Mi afirmación es rotunda. Nunca ha habido contradicción entre ciencia y fe. Nunca. ¿Por qué me engañan a la gente? Nunca ha habido contradicción entre la ciencia y la fe. Ahora bien, estas verdades tan rotundas hay que matizarlas. Cuando yo digo que nunca ha habido contradicción entre ciencia y fe, cuando hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis de trabajo de un científico, que mañana está desbancada por otra hipótesis de trabajo de otro científico. No, estoy hablando de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe. No hablo del proceder de la Iglesia, porque la Iglesia, en su proceder, pues alguna vez puede equivocarse. Estamos hechos por hombres que nos equivocamos. Pero, repito, ciencia indiscutible y dogmas de fe nunca en la historia han estado en contradicción. Que no nos engañen a la gente repitiendo que la ciencia y la fe son incompatibles. Pero digo más. No solo en la historia nunca ha habido contradicción. Nunca en el futuro habrá contradicción entre la ciencia y la fe. Nunca. Podemos estar seguros que por mucho que avance la ciencia, nunca encontrará nada que vaya contra la ciencia indiscutible. Nunca. ¿Por qué? Evidente. ¿Por qué? ¿Qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza. El objeto de la ciencia es estudiar las leyes de la naturaleza y aplicar esas leyes para la técnica y para el progreso. ¿Y qué es fe? El estudio de las verdades reveladas por Dios. Ese es el dogma de fe. Los dogmas de fe son las verdades reveladas por Dios. Pues si el mismo Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades, la revelación, objeto de los dogmas, ¿cómo Dios va a contradecirse lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Absurdo. Dios no va a contradecirse. Y si Él ha hecho las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y Él ha comunicado las verdades dogmáticas, objeto de la fe, Dios no va a contradecirse lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación. Por lo tanto, es evidente, ni ha habido ni habrá contradicción entre ciencia y fe. Esto es evidente. Ahora bien, digo más, si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, no habría científicos creyentes. Si fuera verdad que la ciencia y la fe son incompatibles,
todos los científicos serían ateos. Y cuando tenemos grandes científicos, premios Nobel, que son creyentes, señal de que la ciencia y la fe no son incompatibles. Y hay muchos hombres de ciencia creyentes, muchos premios Nobel de enorme categoría científica que son creyentes. Y voy a poner ejemplos para confirmar lo que estoy diciendo. En mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, y que iban a traer libros para que yo firmara al final, pero por lo visto no los han traído. Pero yo voy a leer algo de lo que digo. Voy a poner 3 ejemplos. Hombre, podría poner más, pero suficientemente. Max Planck, Premio Nobel de Física, Paul Dirac, Premio Nobel de Física, y Heisenberg, Premio Nobel de Física. Voy a leer testimonios de estos 3 grandes científicos premios Nobel. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente y fácil. Max Planck, que, en fin, se le llama padre de la física moderna, un gran... Ay, vaya, pues sí que lo hemos... Aquí está, a ver. Menos mal que lo he encontrado, se me fue la cita. Digo Max Planck, todo acontece como si este universo nuestro fuera creado fuera la obra de un creador. Max Planck, Premio Nobel de Física. Todo acontece como si nuestro universo fuera obra de un creador. Otro, he dicho antes, Paul Dirac, otro Premio Nobel de enorme categoría. Este es, qué sé yo, se hizo famoso porque fue fundador de la mecánica ondulatoria. Y dice, exactamente dice, es necesario admitir la existencia de Dios. Premio Nobel, Paul Dirac, otro premio Nobel, Heisenberg. Estuve en Madrid y en una rueda de prensa dijo, bueno, Heisenberg, considerado como el físico más grande de todos los tiempos. Mi libro tiene al final 5.000 citas. Pongo de dónde saco cada cosa, para que la gente vea que no lo invento, que lo pongo de dónde lo saco. Y aquí he puesto esta cita de Heisenberg, considerado como el físico más grande de todos los tiempos. Pues dijo en Madrid, en una rueda de prensa, creo en Dios y que de él viene todo. Estos grandes científicos son creyentes. Si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, todos los científicos serían ateos. Y no, hay muchos científicos creyentes. Ahora, también hay científicos ateos. También. Voy a contar una anécdota. Yo estuve en Madrid hablando por televisión española 3 meses, dando las buenas noches. Y, claro, pues en 3 meses hablas de muchas cosas. Y en una ocasión quería hablar de la ciencia y la fe. Y antes de ir a televisión me fui a hablar con el padre Antonio Romañá, jesuita como yo, y astrónomo, amigo mío, porque yo doy conferencias de astronomía y le he hecho muchas preguntas. Pues voy a ver al padre Antonio Romañá, que ha sido 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro, en Tortosa. Y voy a ver al padre Romañá, le entrego las cuartillas que yo había escrito para la televisión. Hombre, en televisión no leo, hablo, pero para concretarme, para no divagar, para cronometrarme, escribo lo que voy a decir. Y voy al padre Romañá a ver que vea mis cuartillas, a ver qué le parece, antes de hablar en televisión. Le parecieron bien, pero me dijo cosas que no sabía, que las dije en televisión, citándole a él. Yo no me hubiera atrevido a decir esto, pero citándole a él, científico de talla internacional. Dije yo en televisión española,
Hay científicos ateos, pero su ateísmo no se debe a razones científicas. Hay que buscarlo por otros caminos. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Hay muchas razones científicas que apoyan la fe del creyente. Padre Antonio Romañá, científico de talla internacional. Hay ateos científicos, pero su ateísmo no es por razones científicas. Hay que buscar otros caminos. No es por razones científicas. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Hay muchas razones científicas que apoyan la fe del creyente. Muchas. Voy a dar una. No hay tiempo para tanto. Una. La astronomía. La astronomía confirma mi fe en Dios. Por muchas cosas. Voy a decir dos, pero no son las únicas. Un dato. Todos los científicos saben que el hidrógeno se convierte en helio en un proceso continuo e irreversible. Continuamente está pasando el hidrógeno a helio, que es más estable, no vuelve para atrás. Y este paso continuo de hidrógeno a helio, si el cosmos fuera eterno, como dicen los marxistas, que el cosmos es eterno. ¡Mentira! ¿Cómo va a ser eterno si todavía queda hidrógeno que se quema en el Sol y en las estrellas? Si hay hidrógeno en el cosmos no es eterno, porque el paso de hidrógeno a helio es continuo e irreversible. Por lo tanto, este estudio del paso de hidrógeno a helio es una confirmación de que el cosmos no es eterno, como dicen los marxistas. Segundo, no solo sabemos que el cosmos no es eterno, esto es muy bonito, es que los astrónomos saben cuándo empezó el cosmos. Los astrónomos saben la edad del cosmos. Y todos los astrónomos del mundo saben que el cosmos comenzó hace 15.000 millones de años. Es un dato científico. Todos van, se dice esto, por la escala corta. Antes había menos datos y había científicos que iban por la escala larga, unos 500.000 millones. Hoy nadie va por la escala larga de los 500.000 millones. Todos están en la escala corta, 15.000 millones de años. Pero es un dato, ¿no? Es un dato. Todos los astrónomos saben que este cosmos comenzó hace 15.000 millones de años. Es un dato, es un dato. El Big Bang, que dicen los norteamericanos. Esta explosión del Big Bang, que dio origen al cosmos que contemplamos, comenzó hace 15.000 millones de años. Si el cosmos comenzó, necesita un creador. Todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie puede darse la existencia a sí mismo. Todo lo que comienza, comienza por otro. Nosotros hemos comenzado cuando nuestros padres nos ponen en la existencia. Pero hace 100 años, ninguno de nosotros vivía hace 100 años. Y hace 100 años nosotros nada pudimos hacer para existir, porque antes de existir nada puedes hacer. Nosotros hemos empezado a existir cuando otro, nuestros padres, nos ponen en la existencia. Pero nadie puede darse la existencia a sí mismo, porque antes de existir nada puedes hacer. Por lo tanto, es evidente, si el cosmos comienza, comienza por otro. Y ese otro que pone al cosmos en la existencia, ese es Dios. El creador del cosmos, el que da comienzo al cosmos, el cosmos es obra de Dios creador. Otra anécdota.
Hablaba yo en Madrid, en Telemadrid, en la televisión, en un debate sobre ciencia y fe, y había un ateo y dijo: usted dice que el cosmos lo hizo Dios, ¿y a Dios quién lo hizo? Y le contesté: esto es pregunta de niño. Se puso colorado. Eso es pregunta de niño. A Dios no lo ha hecho nadie, porque si hubiera hecho alguien no sería Dios. Dios es el primero. No lo ha hecho nadie. Dios es el primero. Si lo ha hecho otro sería el segundo. Y como no puede darse la existencia a sí mismo, porque nadie puede existir si otro no le da la existencia, no puede darse la existencia de sí mismo. No puede venir. Dios es eterno. Dios es eterno. Existe desde siempre. No puede empezar, no por otro, sería el segundo. Y no a sí mismo, porque antes de existir nada puedes hacer. Si hipotéticamente concedimos un momento que no hay nada, ni Dios, nada, ni Dios, nunca nada comenzó. Nunca. Hipotéticamente. Piensa un momento, no hay nada, ni Dios, nada, nunca nada comenzó. Para que las cosas comienzan, necesitan un ser eterno. Y ese ser eterno que pone el cosmos en la existencia, ese es Dios. El primer ser que es eterno y es origen de todo lo que existe fuera de él. Dios, el primer ser eterno. Segundo, Dios no solo es eterno, es inteligente. Es muy inteligente. Porque ha puesto en la naturaleza leyes maravillosas. La naturaleza tiene leyes maravillosas. No quiero alargarme porque quiero decir muchas cosas, pero podía hablar de las leyes matemáticas que rigen el cosmos, de las leyes físico-químicas, por ejemplo, de la función clorofílica de las plantas, de las leyes biológicas que rigen la evolución, etc. Me voy a detener solo en las leyes matemáticas que rigen el cosmos. Las estrellas se rigen según leyes matemáticas. Leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler. Ellos formularon matemáticamente las leyes que rigen el cosmos, pero ellos no hicieron esas leyes. Esas leyes regían el cosmos muchísimos años antes que nacieran Newton y Kepler. Newton y Kepler descubren y formulan matemáticamente las leyes que rigen el cosmos, pero esas leyes no las hacen Newton y Kepler. Estaban en el cosmos muchos años antes que nacieran Newton y Kepler. Pero hay leyes matemáticas que rigen el cosmos. Bormann, desde la Luna, dijo: hemos venido a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre. Y James Jeans, otro astrónomo contemporáneo: el cosmos es obra de un gran matemático. La matemática rige el cosmos. Esto es muy bonito. Y voy a poner un par de ejemplos interesantes. Todos ustedes saben, sí, han tenido experiencia, ¿no?, que en el calendario se anuncia cuando va a haber un eclipse. Tú coges la hoja, mañana eclipse total de sol. Y tú tienes el calendario, pues estamos ya en noviembre, pues hace 11 meses que tienes el calendario. Y la hoja de hoy, estoy hablando hipotético, pone mañana eclipse total de sol. Pues lo sabían desde hace un año, que mañana hay eclipse total de sol. Lo sabían. Anécdota, que es muy bonito. Daba yo conferencias en Canarias, en España, y me dijeron que allí hubo eclipse total de sol. Me decían: padre, a las 12 del mediodía se hizo de noche.
a las 12 del mediodía, se hizo de noche. Tan de noche que los coches tuvieron que encender los faros. Y los pajaritos se fueron a dormir. Y las gallinas en lo alto del palo, a las 12 del mediodía, porque se hizo de noche. Ahora, yo pienso que algún pajarito, cuando pasó el eclipse, algún pajarito le diría al otro, oye tú, qué corta se me ha hecho la noche, si apenas he pegado ojo. Claro, si no era noche, era eclipse. Pero eso me decían en Canarias. Todos los pajaritos se fueron a dormir y las gallinas se subieron los palos, porque a las 12 del mediodía se hizo de noche. A lo que voy, a ese eclipse de sol, fueron a Canarias astrónomos del mundo entero. Alemanes, ingleses, franceses, norteamericanos, rusos y españoles. Se fueron a las Canarias, no se fueron a Alaska, no a Australia, a las Canarias. Sabían que el cono de sombra cogía las Canarias. No a Alaska ni a Australia, las Canarias. Y sabían dónde iba a coger el cono de sombra, qué día, a qué hora, qué minuto, qué segundo, cuánto duraba. Todo se sabía. ¿Por qué? Porque el movimiento de las estrellas es matemático. Es matemático. Y mucho antes que venga el eclipse, todo el mundo sabe cuándo va a ser el eclipse. Otra anécdota. He dicho antes que yo doy conferencias de astronomía. Y hace muchos años, bueno, yo tengo 86 años, bueno, me ordené con 33. Me ordené con 33 años de sacerdote. Lo que quiere decir que llevo muchos años hablando de astronomía. Y hace muchos años yo decía, dentro de 20 años vendrá el cometa Halley. Decía la gente, padre, largo me lo pone usted. Bueno, faltan 20 años. Pero yo decía, hombre, yo porque lo leo en los libros, yo no sé, yo leo libros y me entero. Decía yo, dentro de 20 años vendrá el cometa Halley. Más adelante, dentro de 10 años vendrá el cometa Halley. Dentro de 3 años vendrá el cometa Halley. Y decía, ustedes ahora no saben nada, se van a enterar, porque cuando venga el cometa, toda la prensa va a hablar del cometa. Dentro de 3 años, el año que viene, y ya empezaba la prensa a hablar del cometa Halley. Y cuando vino el cometa, el año 86, que es cuando vino, como sabíamos que venía el año 86, que pasó junto a la Tierra el año 10, que por cierto, la gente pensaba que era el fin del mundo, porque se creían que en la cola del cometa había gases tóxicos. Y como la Tierra iba a pasar por la cola del cometa, pensaba que era el fin del mundo. Hubo gente que se suicidó. Pues el cometa Halley, que pasó el año 10, lo estábamos esperando el año 86. Y efectivamente, el año 86 vino el cometa Halley. Y como el mundo científico estaba preparado, le envió la sonda Giotto, que se acercó al cometa para fotografiarlo. Pero a esto voy. Es decir, desde el año 10, 1910, ¿se entiende? Estábamos esperando al cometa Halley, que llegó el año 1986. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que el movimiento de las estrellas es matemático. No hay duda, es matemático. Hay leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Y el autor del cosmos es un gran matemático, como dijo James Gill. Por eso digo, qué razonable es creer en Dios, ese ser eterno e inteligente, autor del cosmos. Ahora bien, si esto es así, ¿cómo es posible que haya científicos ateos? ¿Cómo es posible que no todos los científicos son creyentes? ¿Por qué hay científicos ateos? Pues voy a explicar con cierta brevedad cuáles son los caminos que llevan al ateísmo. El primer camino es la ignorancia. La ignorancia.
Ignorancia religiosa. Hay mucha ignorancia religiosa. Mucha ignorancia religiosa. Y un señor es arquitecto, sabe mucha arquitectura, no sabe nada de religión. Un señor es médico, sabe mucha medicina, no sabe nada de religión. Un señor es lo que sea, ingeniero, y sabe mucho de su profesión, no sabe nada de religión. Y si no sabe religión, ¿cómo les puede convencer lo que no conocen? Para que me convenza la religión, tengo que saber religión. Este millón de letras forman el libro, hace falta una inteligencia. Yo no escribo el libro, yo cojo 1 millón de letras, la meto en un cubo y el cubo, ¡hombre! ¡Salió un libro! ¡Tú eres idiota! ¿Tú eres idiota? ¿Tú te crees que tirando un cubo con 1 millón de letras sale un libro? No salen ni en línea recta siquiera. Para que las letras formen palabras y las palabras formen frases, hace falta una inteligencia que ordene las letras para que formen palabras y para que formen frases. Pero tirando un cubo de letras no sale un libro. Y tirando 57 veces el cubo, llevo 57 ediciones. Para tirar, si tiro el cubo 57 veces, no me salen 57 libros. Sentido común. Por eso la Biblia tiene frases tremendas. Me acuerdo otra anécdota. Es que dice la Biblia, quien viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. Esto lo dije yo en una universidad en Madrid y salió uno, padre, usted me insulta. Oye, no, la Biblia. Yo cito la Biblia y la Biblia te dice que si viendo la naturaleza ignoras a Dios, eres un necio. La Biblia, palabra de Dios. Pero tú te crees que las maravillas de la naturaleza son obra de la casualidad. Tú te crees, mira, me alargo, pero es que esto es muy bonito. Es maravilloso estas máquinas fotográficas digitales, que se enfocan solas, se revelan al minuto. ¡Qué maravilla! Yo ahora ya no saco fotos, no tengo cámara fotográfica, pero hace muchos años, bueno, yo estaba de profesor en un colegio, me encargaba de los deportes y tenía máquina fotográfica. Tenía una Voigtlander, estoy hablando del año 50. Y aquella Voigtlander, para sacar una foto, tenía calcular la distancia, sacar el fotómetro, medir el diafragma, un montón de datos. Y como no le diera la máquina los datos buenos, la foto salía mal. Tenía que poner un montón de datos para que la foto salga bien. Hoy no, coges la máquina, apuntas y disparas. Y ni fotómetro, ni distancia... Todo automático. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla las cámaras digitales de fotografía! Esto es de hoy. Como digo, hace unos años, el año 50, pues no teníamos estas máquinas tan estupendas. Desde hace 1 millón de años, todos los hombres nacemos con 2 cámaras fotográficas que sacan 10 fotos por segundo, se revelan al instante, y qué sé yo, y qué más. Y no hay que cambiar el carrete. Hace 1 millón de años, todos los hombres nacemos con 2 cámaras fotográficas. 10 fotos por segundo. En eso se basa el cine, ¿no? El cine, en las películas son fotos. Pero una sí, otra sí y otra sí. Como una, poniéndolas rápidas, parece movimiento, pero son fotos fijas. 10 fotos por segundo, saca el ojo. Maravilloso.
desde hace 1.000.000 de años. Y ahora presumimos de estas máquinas digitales formidables. Pero ¿y el ojo? ¿Y el ojo? ¿Quién hizo el ojo? ¿La casualidad? Venga, hombre. Hay que ser necio, ¿eh? Hay que ser necio. No, casualidad. Digo, hablo del ojo y del oído y del hígado y del corazón. Mi corazón lleva 86 años sin pararse, sin mantenimiento, no le echo gasolina. Y que no se pare, ¿eh? Menuda maravilla es el corazón humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablo de esto, podría hablar de la mosca volando en zigzag. El hombre no sabe volar en zigzag. Los cañones antiaéreos no darían con los aviones si volaran en zigzag. Y la mosca vola en zigzag. Bueno, y 5.000, el murciélago, no me alargo pero es que es muy bonito ver los rayos infrarrojos de la serpiente cascabel, o el radar de los murciélagos, o el sonar de los delfines. La naturaleza está llena de maravillas que el hombre, a fuerza de investigar, imita. ¿Qué hace el hombre? Imitar la naturaleza. Imitar la naturaleza. Pues si el hombre, con su talento, imita la naturaleza, y tenemos el progreso técnico, y el que hizo la naturaleza, ¿qué? ¿Era tonto? ¿Era tonto? Menudo talento tiene el que hizo la naturaleza. Por eso dice Dios, dice la Biblia, y con razón, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Porque pensar que estas maravillas son obra de la casualidad es de imbécil, es de imbécil. Decía, este es muy bonito, Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, decía Alexis Carrel, no soy tan crédulo como para ser incrédulo. No soy tan crédulo, es decir, no tengo tantas tragaderas para ser incrédulo. Porque el incrédulo, el que no cree en Dios, se traga cada cosa, porque claro, si no cree en Dios, ¿cómo se explica el ojo y el oído y el hígado y el páncreas y el corazón y la función clorofílica y otra cosa muy bonita? Me estoy alargando y me queda mucho que decir. Pero fíjate qué bonito. Vamos a ver, otro ejemplo. Miren ustedes, yo siempre estoy de viaje. Y como siempre estoy de viaje, siempre llevo una linterna en el bolsillo. Siempre. Porque estoy en casas que no conozco. ¿Dónde está la llave de la luz? Pues la tengo que buscar. Siempre llevo una linterna. Esto es un trasto. Me abulta en el bolsillo. Se me cae en el avión o en el taxi. Se me cae, las pierdo. Es un trasto. Bueno, qué bueno sería que yo me apretara la nariz y me saliera una luz. ¡Sería estupendo! ¡Sería estupendo! Pues esto, que nos parece imposible, esto lo tienen los peces de las zonas abisales. Los peces de las grandes profundidades del mar, donde no llega luz, tienen luz propia. Los peces tienen luz propia, porque a esas profundidades no llega la luz del sol. Y el pez tiene luz propia. El hombre no sabe cómo hacer que apretando la nariz me salga un foco. Es decir, y termino esto, pero creo que esto es muy bonito, cómo las maravillas de la naturaleza me hablan de la inteligencia del Creador, aunque no lo vea. A Dios no lo ha visto nadie, dice la Biblia. Pero yo, para conocer a Dios, yo conozco a Dios viendo su obra. Me basta ver la obra. No tengo que ver a Dios. A Dios no lo ha visto nadie, pero veo la obra. Y viendo la obra, conozco a Dios. Ejemplo. Si yo contemplo la belleza de la cara de la Virgen
de la piedad de Miguel Ángel, una belleza de mujer, una belleza, la piedad de Miguel Ángel. Cuando yo veo la preciosidad de la escultura de Miguel Ángel, yo digo, ¿qué artista Miguel Ángel que de un bloque de piedra sacó esta belleza de mujer? No conozco a Miguel Ángel. Hace muchos años que murió. Me basta ver su obra. Y viendo la obra de Miguel Ángel, la escultura de Miguel Ángel, caigo en la cuenta de lo artista que era Miguel Ángel. Viendo la obra, conozco al artista sin verlo. Me basta ver la obra. Lo mismo con Dios. Yo no tengo que ver a Dios para conocerle. Me basta ver su obra. Y su obra es la naturaleza. Viendo las maravillas de la naturaleza, caigo en la cuenta del talento de Dios que ha hecho la naturaleza. Por eso dice la Biblia, y con razón, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Este era un paréntesis que se me olvidó decirlo en su sitio y lo he tenido que meter ahora. Sigo caminos que llevan al ateísmo. Primer camino, la ignorancia religiosa. Segundo camino, formación religiosa infantil. Infantil. Muchos, todo lo que saben de religión, lo que aprendieron en el colegio para la primera comunión. Y se acabó, no saben más. Y claro, es lógico. Hombres maduros, cultura humana madura, a los problemas de adulto no le van las soluciones de niño. Lógico. Cuando estudias religión de niño, te dan una religión adaptada a tu edad. Y ahora que eres un hombre maduro, tienes otra problemática. Necesitas otras soluciones. Y no te valen las soluciones de niño cuando hiciste la primera comunión. Y muchos hombres maduros y profesionalmente bien dotados, pero religiosamente, son infantiles. La única religión que saben, la que aprendieron de niño, y eso no basta. Hay que seguir estudiando. Hay que estudiar religión al hombre. No basta el catecismo de niño. Hay que estudiar al hombre. Perdón que haga propaganda en mi libro, pero para eso lo he hecho. Para eso lo he hecho. Mi libro es Enciclopedia Católica. Doctrina católica sobre 500 temas. Para adultos. Catecismo de adultos. Para que una persona adulta tenga problemática de adulto. Soluciones de adulto. Porque muchos se han quedado con la religión infantil. Y claro, no les va a su cultura adulta su formación religiosa infantil. Y pongo este ejemplo. Cuando somos niños, no sé aquí si tenéis esa costumbre, me imagino que sí, pero nunca he hablado con nadie de esto y no sé lo que hacéis en México. Pero en España, cuando se hace la primera comunión, los niños y las niñas, pues a las niñas se les viste de novia y a los niños pues de marinerito, de almirante, de lo que sea. Un traje de primera comunión. Y el niño está muy mono con el traje de primera comunión. Pero ahora que eres adulto, no puedes meterte el traje de primera comunión. Lo revientas, lo revientas. Pues lo mismo que de adulto no te va el traje de primera comunión, de adulto no te va la religión infantil que sabes. Tienes que seguir estudiando religión. A lo adulto. Problemática de adulto. Soluciones de adulto. Y te convencerá. Si estudias religión te convence. Pero si no estudias, pues no te puede convencer. Otro camino del ateísmo. Otras razones del ateísmo. Te dice la gente, es que a mí la Iglesia me impone dogmas y a mí nadie me impone dogmas. Yo pienso lo que quiero. Mentira. Tú no piensas lo que quieras. O piensas la verdad o estás equivocado. Bueno, es que
La religión tiene misterios y a mí nadie me obliga a creer en lo que no entiendo. Si yo no lo entiendo, no tengo por qué creerlo. Pues tampoco es verdad. Tú también aceptas cosas que no entiendes. Todos aceptamos cosas que no entendemos. ¿O es que tú entiendes la antimateria? ¿Es que tú entiendes los agujeros negros? Bueno, y ponerlo más elemental. ¿Entiendes tú, si no eres técnico, cómo unos palos en el techo de tu casa te recogen el partido de fútbol que jugaron en el Distrito Federal? Explícame tú. ¿Cómo es posible que en tu casa estés viendo un partido que están jugando en el Distrito Federal porque unos palos en el techo han recogido la imagen? Explícamelo. No sabes. Y es así. Y tienes televisión y la usas y no la entiendes. ¿Cuántas cosas aceptamos sin entender? Y no haces problema en atender a cosas y ahora haces problema porque en religión hay cosas que no entiendes. Pues claro que hay cosas que no entiendes. Por la limitación de nuestro entendimiento. Pero no tiene nada de particular que haya cosas que no entendamos porque no podemos entenderlo todo. Y en religión hay cosas que no, que superan nuestra capacidad intelectual. Y sabemos que es así porque Dios las revela. Nunca hubieran podido saber que en Dios hay 3 personas. Nunca. ¿Por qué sabemos que en Dios hay 3 personas? Por revelación, porque lo dijo Jesucristo. Pero ¿cómo? ¿Quién entiende la Trinidad? Nadie. No se entiende la Trinidad. Sabemos que Dios es trino porque lo dijo Cristo, pero no porque lo entendamos. Hay muchas cosas que son verdad y no las entendemos. Y eso pasa en todos los ramos de la ciencia. Por lo tanto, es una tontería decir, yo no acepto lo que no entiendo. Mentira. Aceptas muchas cosas que no entiendes. Otro camino que lleva en el ateísmo. Pues es que la religión católica la moral católica es represiva, porque no me deja hacer lo que quiero o me manda a hacer lo que no me gusta. La religión católica es represiva. No, señor. La moral católica no es represiva. Es decir, te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Para lo malo sí. Te quita libertad para lo malo. Te prohíbe lo malo, pero no lo bueno. Y el prohibirte lo malo te hace un bien. Prohibiéndote lo malo te ayuda. Es bueno que te prohíba lo malo para que no lo hagas. Y la moral católica te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Y te hace un bien si te quita libertad para lo malo. Y pongo un ejemplo evidente. Las vías del tren obligan al tren a ir por aquí. Le obligan a ir por aquí. Y obligándole a ir por aquí, le ayudan a avanzar y le ayudan a llegar. Y le impiden que se despeñe. Porque si el tren, para ser libre, se sale de la vía, se despeña. Y la vía, para que no se despeñe, le obligan a ir por aquí. Y la moral católica te obliga a ir por aquí, para que avances, para que te realices, para ayudarte. Y te quita libertad para lo malo, para que no te despeñes. Por lo tanto, no le pongas a la moral católica este epíteto peyorativo. La moral católica es represiva, no es represiva, porque te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Y quitándote libertad para lo malo, te hace un bien. Bueno, es que muchos, el problema que tienen para rechazar la religión es porque no les deja hacer lo que les gusta, ¿verdad? Les estorba la religión. Quieren estar libres para hacer lo que les gusta, lo que les conviene, o no hacer lo que no les gusta. Y entonces por eso rechazan la religión, porque la moral católica les obliga a renunciar a lo que les gusta. Pues sí, es verdad. Es verdad. La moral católica no te deja hacer todo lo que te gusta. Pero es que esto es así. El ser recto es costoso. A mí me dice la gente,
Alguna vez me lo ha dicho, sí, pero más de una. Padre, es que usted es demasiado recto. No, no soy demasiado recto, soy recto, punto. Recto. No eres demasiado recto, eres recto. Puede ser demasiado torcido, eso sí. Puede ser poco torcido o muy torcido. Pero recto, o eres torcido. Pero no puede ser demasiado recto. Eres recto, punto. Ahora, el ser recto a veces es costoso. El ser recto a veces es costoso. Por eso, la moral que quiere rectitud a veces es costosa. Otro camino que lleva al ateísmo, esto es muy delicado, pero tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Otros son ateos, se apartan de la Iglesia por los malos ejemplos de los sacerdotes. Esto es delicado, pero hay que decirlo. Evidentemente que hay malos sacerdotes. Evidentemente. Y esto es inevitable, dada la libertad y la fragilidad humana. Es inevitable que haya malos sacerdotes. Inevitable. Yo digo, si entre 12 apóstoles hubo un Judas, entre 400.000 que somos hoy, ¿a cuántos Judas tocan? Esa es la vida. Esa es la vida. Ojalá todos fuéramos santos. ¿Qué obligación tenemos de ello? Representamos a Cristo. Somos alter Christus. Representamos a Cristo. Debíamos de ser santos. Pero no es así. No es así. Si entre 12 apóstoles hubo un Judas, entre 400.000 que somos hoy, ¿a cuántos Judas tocan? No hay que extrañarse que haya malos sacerdotes. Ahora bien, lo que es una injusticia es enfatizar y propagar a bombo y platillo los malos ejemplos de una minoría de malos sacerdotes y silenciar los buenos ejemplos de miles de sacerdotes honestos. Pero que un sacerdote sea honesto no es noticia. Eso no sale en los periódicos, ni en los telediarios. Pero un sacerdote gasta a todas horas en los medios de comunicación. Y es una excepción. Pero en todos los medios de comunicación sale el sacerdote pederasta. Triste es, pero esa es la vida. Digo dos cosas. Una, primero, si tienes la desgracia de topar con un mal sacerdote, pues busque a otro que sea bueno. Pero eso no es razón para que te vayas de la Iglesia. Que muchos, la excusa que se dan de irse de la Iglesia porque tropezaron con un mal sacerdote. Pues si este es mal sacerdote, búscate otro que sea bueno. Pero no prescindas de la Iglesia. Si vas a un médico que es un matasanos, te buscas otro que te cure, pero no renuncias a la medicina. Y si tu coche te lo arreglan mal en este taller, te buscas otro taller que te lo arregle bien, pero no mandas el coche al desguace. Pues por eso es una idiotez. Yo he roto con la Iglesia porque hay un mal sacerdote. Eso no tiene fundamento, no tiene razón. Ahora bien, quiero decir que la Iglesia en esto se equivocó y ha rectificado. Porque antes la Iglesia es madre y a los sacerdotes pederastas los amonestaba y los cambiaba de sitio. Pero esto no ha sido eficaz, porque los cambiaba de sitio, no se corregían y seguían corrompiendo. Y hoy la Iglesia ha cambiado de actitud. Con un sacerdote pederasta, tolerancia cero. Punto. Tolerancia cero. Esta es hoy la norma de la Iglesia. Porque antes, muy paternal, se le amonesta, se le cambia de sitio, eso no ha sido eficaz. Han seguido corrompiendo. Hoy, como un sacerdote sea pederasta, tolerancia cero. Punto. Ahora bien,
Quiero decir que no es la castidad el único escándalo de los malos sacerdotes. También escandalizan los malos sacerdotes predicando doctrinas erróneas. También. Por ejemplo, Hans Küng fue destituido de su cátedra de teología porque lo que enseñaba no era doctrina católica. Pues si Hans Küng ha sido destituido de su cátedra de teología porque lo que enseña no es doctrina católica, ¿cómo es posible que un sacerdote lleve los libros de Hans Küng? ¿No está destituido porque lo que enseña no es doctrina católica? ¿Cómo va el otro sacerdote con los libros de Hans Küng? Y otro ejemplo, la teología de la liberación. Si el Vaticano ha publicado 2 documentos condenando la teología de la liberación porque está contaminada de marxismo, ¿cómo es posible que haya sacerdotes que siguen con la teología de la liberación? ¿Cómo es posible que en lugar de hacer caso al Papa hagan caso a Leonardo Loz, que por cierto ha dejado el sacerdocio y se ha casado con una divorciada? Pero es que es más importante seguir a Leonardo Loz que al Papa de Roma, que Dios le ha puesto en el timón de la nave de la Iglesia. ¿Dónde vamos a parar? ¿Pero esto qué es? Pero esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Pues voy a decir una cosa muy importante. Todo el que se separa de la Iglesia de Roma va a la tumba. La historia. La historia. La única iglesia que durará hasta el fin de los tiempos es la iglesia que Cristo fundó en Pedro, la de Roma. Y todo el que se separa de Roma se extingue, antes o después. Esto ha pasado en toda la historia. Todo el que se ha separado de Roma termina extinguiéndose y desapareciendo. Esto le ha pasado, qué sé yo, a Arrio, Nestorio, Eutiques, Prisciliano, Pelagio, montones de personas que se separan de Roma y predican otra doctrina, en su tiempo se extiende más o menos, pero terminan desapareciendo. Y hoy nadie habla ni de Prisciliano, ni de, he dicho antes, ni de Eutiques, ni de Nestorio, ni de... Ya ha desaparecido. Todo el que se separa de Roma termina extinguiéndose antes o después. Porque Cristo Dios ha prometido a su iglesia, la de Pedro, la de Roma, a su iglesia que perdurará hasta el fin de los tiempos. Y solo a su iglesia. Y el que se separe de la iglesia de Roma termina en la nada. Pues pidamos a Dios ser fieles al magisterio oficial de la Iglesia y que Dios nos conceda vivir en ella y morir en ella, porque eso será una prenda de nuestra salvación eterna. Muchas gracias.